miembro activo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a don Rolf Förster. González. ¿Bien? González. Rolf Förster González. González. Bueno, quedó neutralizado un poco. Bien, él es antropólogo muy distinguido, con estudios en la Universidad de Leiden en Holanda, donde obtuvo el doctorado después de ser licenciado por la Universidad de Chile. Su preocupación fundamental de su estudio ha sido el de los pueblos aborígenes, fundamentalmente Rapa Nui, mapuches, incluso tengo entendido que también de Aguitas y Huilliches. Estamos iniciando el camino a los Aguitas, casi a Don Gastón. Ya. Bueno, el primer término le vamos a hacer entrega a... Depende de la posición. Exactamente. No, sí. Está muy gracioso hoy día el vicepresidente, así que hay que soportar todas las tallas. Que lo acredita como miembro activo de la sociedad. Bueno, y además se le deja la palabra para la exposición. Ahora casi no es necesario. Nos informaron que tenía que poner más o menos media hora, ¿no? Y veamos si puede ser menos, media hora. Perdón, el micrófono, porque se está grabando. Vale, muy bien. Bueno, mi agradecimiento a la Sociedad de Historia y Geografía y especialmente a don Gastón Fernández ya por su estímulo a incorporarnos ya a la sociedad. ¿Ya? También a don Manuel No te preocupes. ya, presidente de la sociedad, y a Patricio, ¿ya? ¿Ya? Secretario. Agradezco asimismo la presencia de todos. Me siento saludado por lo escucho. Quisiera señalar en primer lugar que hemos mantenido un diálogo permanente en nuestra reflexión con los historiadores nacionales. Para mencionar lo más relevante, que ya no están con nosotros, ¿ya? O hay, ¿ya? Rosales, el padre Rosales, Molina, la Bata, don Picuña, ¿ya? Don Gastón Tesaga y doña Madonia, don María Ruiz. ¿Qué podemos hacer en el norte, en la minería, siglos ahora de Picuña? Hay que partir de ahí, es muy difícil salir de ahí. Bueno, Barro Salana, ¿ya? Tomás Guevara, ¿ya? Y don Mario Góngora, ¿ya? No están con nosotros. Y una especial mención a Mario Góngora, me recuerdo que hace muchos años atrás, estaba vivo, estaba en el profesor de la Católica, y me atreví a ir a su oficina para preguntarle qué me aconsejaba él para entrar al tema de los jesuitas y su relación con la Araucanía. Y su consejo fue muy simple: lea a Rosales, ¿ya? Así de simple. Sería un homenaje a los Marios, que espero que nos acompañen de Huelumapa. Y los que están con nosotros, los historiadores ya no están, los que están con nosotros, Sergio Villalobos, con la cual nosotros hemos mantenido un diálogo bastante crítico, ¿ya? En la reflexión sobre el tema de la Araucanía desde hace varias décadas ya. Doña Luz María Méndez, un diálogo permanente con doña Luz María Méndez, ya desde hace muchos años, ya décadas, ya un viaje memorable al sur, ya con Alfredo José Holtz, su compañera, ya fue muy agradable ese viaje, ¿no? Un marcador. Bueno, con mi compañero Jorge Pinto, ¿no? Jorge Pinto, hemos trabajado juntos, tuve el placer de mantener un diálogo con él de larga data ya sobre el tema de la Araucanía, y me permitió prologar hacer un prólogo de una de sus obras. Con el historiador Julio Pinto también, ¿ya? Y Julio Pinto una puerta de entrada, ¿ya? Junto con los trabajos de Luz María Méndez, ¿ya? Con respecto a los temas del norte, el norte chico y el norte grande. Alfredo Joseph Holtz, ¿ya? También he mantenido un diálogo con él, ¿ya? Y su
3 primeros volúmenes sobre la historia de Chile son una fuente permanente de inspiración. Con nuestro colega de la universidad, Jorge Hidalgo, por supuesto, también, su comprensión de los temas del norte y del mundo andino son siempre lugar de inspiración. Una historiadora francesa que nos acompañó en la década de los 80, que escribió un libro maravilloso sobre la ley chilena, doña María Rosales Davini. No sé si lo ubican ustedes, gran historiadora. Por supuesto, con la obra de Sol Serrano sobre sus trabajos sobre educación, un trabajo también sobre la Araucanía, y con la cual uno está obligado también a mantener un diálogo permanente con su investigación. Junto con ella, María Angélica Illanes. Y tengo que mencionar también la obra de Gabriel Salazar, una obra que a todo antropólogo lo pone en entredicho. Entonces, es clave leer a Gabriel Salazar. A Rafael Sagredo, nuestro reciente premio nacional, siempre ha estado muy agradecido. Él nos ha dado espacio para publicar parte de la documentación pertinente para Isla Pascua. Y los historiadores mapuche, menciono solamente a 2 o a 3, Sergio Carinqueo y los hermanos Marimán, que son, por supuesto, un lugar relevante para nuestra reflexión. Entonces, esta necesidad de diálogo con la narrativa histórica, la he tratado de estimular a mis estudiantes de la Universidad de Chile, del Departamento de Antropología, y he hecho clases por más de 30 años, y les digo, si hay un desafío para nosotros, los antropólogos, ese desafío proviene de las preguntas que ha abierto la historiografía chilena, chilena, fundamentalmente. Por eso todo alumno de antropología está obligado a leer un conjunto de textos sobre la historia de Chile. En segundo lugar, quiero destacar que muchos de los textos que hemos escrito lo he hecho con colaboración de colegas de la antropología, en especial con Sonia Montesino, con Jorge Vergara, Hans Gundermann, André Menard, Diego Milo y Jorge Pávez. Uno siempre escribe, la escritura siempre es un ejercicio de a 2 y a 3. Muy bien, entonces permítame una reflexión con ustedes donde voy a comparar la situación de 2 pueblos a partir de sus condiciones históricas estructurales y sus agencias políticas, sus límites y alcances. Estos pueblos son el mapuche y el rapanui. Partamos con el mundo mapuche. Digamos que la agencia mapuche está marcada por el sistema reduccional y su vínculo, por un lado, con la colonización de la zona austral, ocupando la expresión de Ricardo Donoso, en el siglo XIX, y por otro, con la herencia de lo que había sido la política de los parlamentos, desde fines del siglo XVII hasta la guerra a Múnich, obra de, todos sabemos, de Vicuña. ¿Cuáles son las claves que diría de este proceso? La primera clave es que la colonización, el sistema revolucionario, que provocó la construcción de 3.000 reducciones diseminadas al sur del Biobío, dio origen al colonialismo de colonos. Esto es un quiebre de lo que fue la época colonial, que de alguna manera tendría uno a comprenderla bajo la política de las 2 repúblicas, una república, la zona central, la segunda república, la zona de la frontera. Esto es una clave, yo diría, la primera, me parece fundamental. El Estado chileno jugó en la Araucanía, salió esta hoy día un artículo en la página 3 del Mercurio, justamente de un historiador, donde insiste en la relevancia que tiene el siglo XIX para la comprensión del tema mapuche y en relación con lo que fue la política colonial, el quiebre que se produce entre la política colonial y la política republicana. Y ese quiebre tiene su mejor expresión en la política revolucionaria. Y la política revolucionaria significó diseminar en un archipiélago el conjunto de las comunidades mapuches que se recrearon al interior del sistema revolucionario. El Estado se jugó y creyó que bajo el sistema revolucionario era el primer paso a la integración del mundo mapuche a la sociedad chilena, a la nación chilena, al Estado chileno. Y no resultó así, la sociedad mapuche se recreó al interior del sistema revolucionario, y eso diría que es uno de los aportes más interesantes de la antropología, demostrar esa recreación de la sociedad mapuche al interior del sistema revolucionario. Si la apuesta del siglo XIX, acuérdense que la ley revolucionaria es una apuesta en debate del siglo XIX, ahí la figura muy importante es justamente Lastarria es el gran promotor de esa ley, en oposición a otros, que consideraban que no era pertinente formular eso. Bueno, esa apuesta se perdió de alguna manera.
relación de la sociedad mapuche en el interior del sistema revolucionario con sus dimensiones campesinas y étnicas. Una cuestión relevante es que la revolución permite darle continuidad a una dimensión soberana del mundo mapuche. Y una de las dimensiones soberanas más interesantes tiene que ver con su religiosidad. Primero los franciscanos, posteriormente los jesuitas, posteriormente nuevamente los franciscanos y posteriormente los capuchinos intentaron una y otra vez evangelizar el núcleo de la religiosidad mapuche, que es el sistema revolucionario, y su complemento, que es el sistema ligado a la marcha. Fue imposible, hasta el día de hoy, ya es un núcleo no conquistado, por decirlo así, por la Iglesia. Y ahí el mundo mapuche mantiene un ámbito soberano extremadamente importante. Por otro lado, la cuestión revolucionaria explotó, por decirlo así, hacia adentro, vía la migración, creando así una realidad nueva, que son los guariachos, como la utopía de la diáspora. La utopía de la diáspora, que es una dimensión que está muy presente, sobre todo en los mapuches de la zona ciudadana, ¿no? Santiago, Valparaíso, Concepción, etcétera, ¿no? La idea de generar un movimiento diaspórico. Esa es una segunda clave. Entonces, la segunda clave es la relación de la sociedad mapuche, ¿ya? La tercera clave es la continuidad política del pueblo mapuche, ¿ya? En el entendido de que hay al menos tres actores en juego: los loncos, los huincas o los chilenos, y una mesa construida, ¿ya? La ley del Estado. Es fundamental entender aquí el paso de los loncos a los diputados mapuche. Y esto fue, a mi modo de ver, uno de los primeros temas que a mí me puso en... vamos a esperar que el alumno diga bien. ¿Estamos bien? Bien. Déjame mostrarle una foto que... Sí, dale. Mira esta foto, quise traer esta lámina, ustedes saben, esta es una lámina de Rugenda, ¿no? ¿Ya? Y famosa, el rapto ya un rapto, hay otras que son también de rapto, pero esto es una imagen muy generalizada del siglo XIX en la comprensión del mundo mapuche, ¿no? El mundo mapuche es el malón, tanto en Chile como en Argentina. El malón, esta es la figura por la cual se tiende a comprender el sistema de la sociedad mapuche. Entonces ahí la pacificación es poner fin a este tipo de situaciones, o sea, construir esta imagen, que no es la imagen de México, ni la de Pepe, que recorre la Araucanía, sino que es esta imagen la que se impone. Otra variante, este es nuevamente Rugenda, en Argentina, Marón Argentina, y la que viene ahora es muy espectacular, está en el museo en Buenos Aires. La otra que viene, esa es nuevamente un Marón, ahora en Buenos Aires, o sea, perdón, en Las Pampas, en La Pampa, ¿ya? Fíjense la figura la figura ya de la cruz, ¿no? Y con un incenciario, ¿ya? Que sirve como boleadora, ¿no? Y por supuesto una mujer blanca raptada, ¿ya? Esta es la imagen dura que tenemos en el siglo XIX. Y esa imagen, la siguiente, ¿ya? Que relata esta situación es Cuñamaquete, con su famoso texto La Guerra a Muerte, ¿ya? Y nuevamente graficado con la imagen del malón, ¿ya? Malón no solamente de mujeres, sino también de ganado, ¿ya? Los famosos malones. La siguiente. Y esta imagen, a mi modo de ver, contrasta con la siguiente, por favor. Contrasta con esta. Contrasta el Parlamento, ¿ya? El Parlamento es justamente donde no está el malón, sino que hay un orden aquí, que un orden, que es el orden político. El otro, el orden del cabo, este es del orden, ¿no? Este es del leviatán. Y este es el famoso parlamento que lleva adelante O'Higgins ya en Tapigüe, ya a finales del siglo XVIII. Este es Negrete. Muy bien. ¿Ya? Pero ¿por qué los parlamentos? Entonces a mí lo que me interesa es cómo, y por lo siguiente, si pones tú la siguiente, tiene que ver con este tipo de personajes. Tiene que ver con este tipo de personajes que son un conjunto de loncos que están dialogando ya con las autoridades y que no están en el malón, sino que están en esta circunstancia. Esta es una de las primeras fotos que tenemos y conocemos sobre caciques provenientes en
Santiago. Esta foto fue tomada acá, en más o menos el año 1850, ¿ya? La siguiente. El uniforme militar. Sí, el Guaramán se llama el cacique, ¿ya? Y bueno, el famoso grabado de Cornelio Saavedra dialogando con las autoridades de la frontera, ¿no? Y los caciques. Bueno, me parece que esta imagen también es una imagen que yo creo que es necesario ponerla también en cuestión, y sobre todo con la siguiente, ¿ya? La siguiente. No se ve muy bien, pero esto es una foto sacada la gente, los misioneros anglicanos, ¿ya? Ubicados en la zona de Cholchol, ¿ya? En Cholchol, y pone en evidencia una junta de los mapuches con la autoridad, ¿ya? Que es absolutamente distinta a la anterior. En la que veíamos recién están todos los mapuches de alguna manera subordinados a Cornelio Saavedra, y aquí no tenemos para ningún tipo de subordinación, sino que aquí están todos, ¿ya? Los locos puestos y las autoridades puestas todos en el mismo plano, en el mismo nivel. Y si vemos la siguiente, ¿ya? Esta para mí es la foto, ¿ya? Una foto absolutamente decisiva, ¿ya? La comprensión de la cosa mapuche, ¿ya? Que es la sociedad caupolicana en 1910, y que tiene algunos de estos personajes. Me interesan particularmente uno de ellos, que es Manuel Manqueref, ¿ya? El segundo diputado mapuche, ¿ya? Y si vemos la siguiente, ¿ya? Bueno, ahí está Manuel Manqueref, ¿ya? Y la siguiente, ¿ya? Es Francisco Miliviro, ¿ya? Francisco Miliviro, ¿ya? También diputado, ¿ya? El primer diputado mapuche en el año 1924. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible pasar de la imagen del malón a estos personajes? ¿Cómo pasar? ¿Cómo entender que en el año 1900, la década de 1920, haya diputados mapuche? ¿Cómo entender? La única manera de entenderlo, a mi modo de ver, es conectándolos a ellos con la política de los parlamentos. Es decir, hay una larga trayectoria política del mundo mapuche, ligada fundamentalmente a la comprensión que entre el mundo mapuche y el mundo huinca hay un mediador, y ese mediador es la ley, ¿ya? Los parlamentos, ¿ya? Tenían esa dimensión, y ellos son herederos de esa tradición, ¿ya? No solamente, y para salir como diputados, ¿ya? Con una alta votación, obvio que necesitaban también una base que les permitía eso, ¿ya? Entonces, esto obliga, a mi modo de ver, la presencia de estos diputados obliga a releer la política de los parlamentos y hacerse la pregunta: ¿cuál es el espíritu de los parlamentos? ¿De dónde proviene la política de los parlamentos? Entonces, ahí escribió un texto que fue publicado por la editorial universitaria, que se llama Jesuitas y Mapuche. Un libro que se usó en la Universidad Católica en un momento como texto de lectura para estudiantes de historia, un orgullo, ¿ya? Que se hubiera usado ese texto. Y como siempre he dicho yo a los alumnos, no lean todo el texto, lean los epígrafes, ¿ya? Los epígrafes está todo, por lo menos yo trato de jugarme los epígrafes, ¿ya? Los epígrafes está todo, ¿ya? Y utilizo para ese libro Jesuitas Mapuche un epígrafe de Vicuña Maquena, donde Vicuña Maquena responsabiliza a los jesuitas del tema mapuche. Es brutal lo que dice, los jesuitas, entre ellos el padre Luis de Valdivia, transformaron una orden en una sociedad política, gracias a la política de los parlamentos, ¿ya? Vicuña Maquena entendía perfectamente las consecuencias que tuvo esa política del parlamento. Entonces, estudiar los jesuitas, estudiar el barroco de los jesuitas, porque el parlamento es lo más barroco que hay. ¿Bien? Para entender el barroco hay que entender una distinción muy propia de la cosa barroca, ¿ya? Que es la disputa entre franciscanos y jesuitas en torno a la dimensión ritual, y para eso hay que hacer una distinción que es cara, ¿ya? A los jesuitas, que es la distinción entre el ex opere operato y el ex opere operantes. Los ritos funcionan como el ex opere operato. El parlamento permite, ¿ya? Como un acto performático, unir cosas que son absolutamente separables. Porque cuando uno lee los parlamentos, dice: ¿pero cómo se está firmando esto? ¿Cómo se firma esto? Esto están disparados, están juntándose cosas que son absolutamente distintas. Bueno, el parlamento tiene esa capacidad barroca de unir a sujetos, ¿ya? Que entienden lo que están haciendo de forma absolutamente distinta.
Y los jesuitas tienen esa gracia, ¿ya?, de poder unir lo diverso al interior de una unidad que permite esa diversidad, ¿ya? Ex opere operato, ¿ya? Cuando los franciscanos se hacen cargo de las misiones, se dan cuenta de lo que ha sido ese ex operato. Cuando le preguntan a ellos, a los indígenas bautizados, ¿en qué consiste el bautismo?, los mapuches daban explicaciones más desquiciadas, ¿ya? Pero los jesuitas eso no era relevante, lo importante era la aceptación del rito, ¿ya?, y no el significado del rito. Y todos sabemos, nosotros vivimos dentro de la tradición del ex opere operante, entonces se nos exige un conocimiento detallado, por qué nos vamos a bautizar, por qué nos vamos a casar, por qué nos vamos a confirmar. Pero los jesuitas eso no era relevante, el ex opere operato. Entonces los ritos funcionan con eso. Y esa tradición ya propia de los parlamentos, propia de los jesuitas, es la que da y permite la existencia de este tipo de personajes que van a militar el Partido Demócrata, Manquilev, ¿ya?, en el partido barbacenista, ¿ya? Capacidad política notable, tan temprano como la década del 20, y de ahí con una larguísima tradición ya política del mundo mapuche, que yo creo que logra su mejor expresión en la década del 50 con la Corporación Araucana, ahí con los diputados Venancio Coñopán, ya dos más que están ahí, no recuerdo en este momento el nombre, está José Cayupi y Esteban Romero, ¿ya? Es la triada de diputados, 3 diputados en una alianza política con el ibañismo alucinante, ¿ya? ¿Qué les permitió? ¿Ah? Sí, el escaño reservado. Y lo que les permitió a ellos una negociación ya con el ibañismo en la década del 50, que era casi impensable, ¿ya? Porque obviamente el mundo mapuche se enfrentaba con una élite regional ligada al Partido Radical, ¿ya? Ahí estaban los Neumann y compañía, ¿ya? Y entonces ellos tienen una alianza con el sector conservador de la zona central, ¿ya? Venancio Coñipán es militante del Partido Conservador, don Doctor, ¿ya? Eso es muy notable, ¿ya? Y logran negociar con el Estado lo que se llama la Dirección de Asuntos Indígenas, ¿ya? Y la Dirección de Asuntos Indígenas es una institución que los mapuches consideraban fundamental, nuevamente una institución del Estado, era una suerte de parlamento al interior del Estado que le permitía a ellos canalizar una cantidad de recursos, ¿ya? La Dirección de Asuntos. Y lograron, entre otras cosas, frenar, ¿ya?, la disolución del sistema revolucionario, ¿ya? La gran defensa de Venancio Coñipán es la defensa de las tierras revolucionarias, ¿ya? A ver si tenemos una imagen de Venancio Coñipán. Bueno, es el sistema revolucionario, ¿ya? Todos los rojos son las propiedades que marca las revoluciones. Dale. Y bueno, aquí está justamente la sociedad copelicana, y aquí está nada menos que Venancio Coñipán, Cayupi a su mano derecha, ¿ya?, y Esteban Romero a su mano izquierda, ¿no? Venancio al centro. Exactamente, un caballero como ustedes, ¿no? Un caballero, ¿ya? Notable, Venancio Coñipán, tuvimos la suerte de entrevistarlo a la viuda de Venancio Coñipán, estuvimos en su casa, ¿ya? Y tenía una buena biblioteca, pero había un libro que lo tenía muy subrayado, y era casi su libro de cabecera, que era el libro de Alejandro Lipsius, sobre la comunidad indígena, ¿ya?, que posiblemente sea el gran indigenista chileno, después de Gabriel Mistral. Muy bien, Venancio, ya, esta foto además pertenece justamente, me la facilitó José Cayupi, que lo cual nosotros más de una vez entrevistamos con José Berlúa. Dale, por favor. Y bueno, con Ibáñez, la Corporación Araucana en vivo, porque con la negociación con ellos, no solamente de crear la Dirección de Asuntos Indígenas, sino que además muchos de los miembros de la Corporación Araucana se transforman también en gobernadores, ¿ya?, de la región. Y Venancio Coñopán ya mayor a su mano derecha, ¿ya?, a su Romero y Cayupi al otro lado, ¿ya?, en pleno, ¿ya?, y Huenchuyán al fondo gobernador de la provincia, ¿ya? Y bueno, una mejor foto de Venancio ahora es solito con su equipo, ¿no?, en el gobierno de Ibáñez. Ya. Esta tradición, ¿no?, esta tradición que va desde los caciques, los locos de los parlamentos a estos diputados mapuche, ¿ya? Y diputados mapuche que son conscientes de la labor que tiene el Estado, ¿ya?, porque ellos se sienten
ellos se sienten, esa es mi imagen, ¿no?, que me he logrado formar, ellos se sienten que el reino de Chile logró su estabilidad gracias a las políticas de los parlamentos. ¿Quiénes dirigían el reino de Chile? Eran los locos y las autoridades, ¿ya? Esa realidad de compartir el orden del reino de Chile es la que se vino abajo con la república, ¿ya? Bueno, dale. Bueno, Francisco Buenchumilla, que sigue esa tradición. Y la foto que viene ahora sí que es complicada, ¿ya? Yaitul, ¿ya? Héctor Yaitul. Héctor Yaitul es una ruptura con esa tradición. Toda la tradición anterior es una tradición que ve el Estado, ¿ya?, como un lugar central en las negociaciones, ¿ya? Hay que crear una mediación estatal. Yaitul pone fin a esa tradición, ¿ya? Pone fin. Entonces, los temas de la autonomía, de la autodeterminación, aparecen como temas absolutamente centrales, ¿ya? Eso es Yaitul, es el quiebre. ¿No son precursores, perdón, Aucán Wilcamán o Santos Villao? No, yo diría que Santos se sigue moviendo dentro de la vieja tradición. A pesar de su discurso rupturista. Pero él siempre fue un buen militante del Partido Comunista, ¿ya? En cambio, ya Wilcamán es una cierta ruptura. Yo estaría de acuerdo contigo que hay una mediación entre Wilcamán y Yaitul, pero Yaitul lo lleva adelante. Wilcamán aún cree en el diálogo con las autoridades, aún cree que es posible construir de forma compartida una dimensión de poder. Yaitul dice, tenemos que crear nuestro propio espacio de autonomía. No somos capaces de crear nuestro propio espacio de autonomía, nuestro propio espacio de poder, no tiene sentido, ¿ya? Yo creo que ahí hay una relación de ruptura que yo creo que pone en desafío, por supuesto, enorme al Estado de Chile y a la nación chilena, ¿ya? Eso yo diría que es la parte mapuche, ¿no? ¿Cuál es el gran tema? El gran tema tanto de Yaitul como de la otra tradición, estas dos tradiciones, es ¿qué hacer con los colonos al interior de la Araucanía? Porque el proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya?, el proceso de la ocupación es una ocupación con colonos. Y por tanto, el mundo mapuche se enfrenta, ¿ya? Y yo lo he vivido en varias regiones, ya donde uno está en una comunidad y el tipo sabe perfectamente esa comunidad que al frente de ellos, o en su costado, o en una de sus fronteras, esas tierras pertenecían a sus antepasados. Y ahí entonces yo diría una nueva clave para entender el tema mapuche. Yo diría que el gran tema es la reforma agraria. ¿Ya? La reforma agraria como escenario cuestionador de los límites del sistema revolucionario. La reforma agraria, tanto la de Alessandria como la que continuaron, la reforma agraria abrió el espacio y la posibilidad de poder poner y ampliar el sistema rural, poder recuperar las tierras ancestrales, ¿ya? Yo diría que eso nosotros lo investigamos al detalle en la provincia de Arauco. Ahí se inició el proceso de reforma agraria, creándose colonias agrícolas, ¿ya?, en el gobierno de Alessandro, y eso generó una demanda por tierra increíble. Bajo el sistema de reforma agraria en el gobierno de Alessandro, ¿ya?, se entregaron más tierras, ¿ya?, que bajo todo el sistema revolucionario en esa zona, ¿ya? Entonces la reforma agraria es hoy día un escenario que hay que investigarlo, ¿no?, lo que significó la reforma agraria. Y diría lo que hace la reforma agraria, a mi modo de ver, es levantar un tabú sobre la tierra. El latifundio y el minifundio funciona como un pacto interior también. Acuérdense que la reforma agraria es una iniciativa puesta desde afuera, no desde adentro, ¿ya? Rompe los pactos, ¿ya? Lo que hace aquí mismo es poner fin a un pacto, ¿ya? Eso estaba latente. El mundo mapuche dice, bueno, ahora está la posibilidad. Venancio Coñopana y todas sus tradiciones era recuperar las tierras reduccionales. Jamás se plantearon en ella la posibilidad de Maya, que lo hacen Aucán. Aucán es primero. O sea, chévere, es Maya de esa cuestión. Bueno, dale, a ver si. Voy a pasar al mundo Rapa Nui. Esto es una escena que sucedió la semana pasada, ¿ya?, en el Palacio de Gobierno. Era una reunión de la CODEIPA, que es el Consejo de Desarrollo de la Isla de Pascua, ¿ya?, una instancia creada por los Rapa Nui,
de negociación hace muchísimo tiempo, es una larga tradición, pero que se reformuló con la ley indígena, la 19.253, que crea la CODEIPA. Y entonces la CODEIPA una vez al año tiene una reunión en Santiago, en el Palacio de la Moneda, y en esta ocasión vinieron la CODEIPA, el que está aquí, son dos personajes, bueno, uno conocidísimo por todos, ¿no? El presidente, nuestro presidente Boric, y el que está al lado es Carlos Edmunds Paola, ¿ya? Que es el presidente del Consejo de Ancianos, hermano del petero Edmunds, del alcalde, ¿ya? Son una familia fuerte, poderosa en la isla de Pascua, son de uno de los Mata, provienen de un vínculo de un ex administrador de la compañía Unión San Barford en la isla de Pascua, ¿ya? Los Edmunds, ¿ya? Él es un Edmunds, es un nieto de los Edmunds, y entonces le entrega al presidente este cuadro y se lo está explicando. ¿Qué diablos es ese cuadro? ¿Ya? Ese cuadro. Dale la siguiente, ese es el cuadro. ¿Ya? ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿Por qué le regala este cuadro? Muy bien. Este cuadro es una recreación de una foto del año 1889. ¿Ya? El tratado con la isla de Pascua se firmó, el Estado de Chile firma el tratado con Atamoto Kenia en el año 1888. Y esto es una foto del año 89 cuando va a los Higgins, se junta Pedro Pablo Toro con el hermano. El hermano. Acuérdate, Policarpo Toro lleva adelante, pero todo el proyecto de organización se hace a través de su hermano, ¿ya? Que es Pedro Pablo Toro. Entonces tenemos una foto, hay una foto histórica muy alucinante donde está Pedro Pablo Toro y está con Atamoto Kenia. Pero esta es una foto que está arreglada, ¿ya? Porque ¿qué es lo extraño que tiene esa foto? ¿Ya? Este cuadro. Y lo extraño de este cuadro que uno sorprende, y por eso lo está explicando que Policarpo Toro, que es Pedro Pablo Toro, ¿ya? Tiene algo en su mano, ¿ya? En su mano derecha, ¿ya? En su mano derecha tiene pasto, el pasto. Y el personaje que está muy como medio enojado, ¿no? Es el rey Atamote Kenia. Lo que tiene Atamote Kenia en su bolsillo, ¿ya? Es la tierra. Y efectivamente, en el Tratado de 1888 se hicieron una serie de rituales que son típicos los rituales de posesión, ¿ya? Y uno de los rituales de posesión fue que no solamente el juego de las banderas, ¿ya? Se firmó un tratado, si tú lo ves, aquí están los tratados de la cesión, ¿no? Lo abajo, firmante jefe de la isla de Pascua, declaramos ceder para siempre y sin reserva al gobierno de la República de Chile la soberanía plena y entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo nuestros títulos de jefe que estamos investidos y que usamos actualmente. ¿Ya? Esa es la sesión, y si tú vas al segundo documento que se firmó, por favor, para que siga, ¿ya? Sesión junto al Consejo de Jefes, fíjense que la palabra para Consejo de Jefes ¿ya? Junto al Consejo de Jefes de nuestro territorio, de Tepito o de Nua, hemos acordado escribir lo superficial, es decir, el pacto. ¿Ya? Lo de abajo, la tierra, no se escribe aquí. Ellos informaron en conversación con nosotros que nuestro territorio de Tepito o de Nua estará en manos de la nación chilena como amigo del lugar. ¿Ya? Escrito está en la mano del Consejo del Territorio del Bienestar y Desarrollo según nuestras investiduras impuestas por mandato de Rapa Nui. En concreto, ¿ya? Los series de ritos juegan con las banderas, se levanta Policarpo Toro inicia quiere levantar la bandera chilena y los Rapa Nui dicen, sí, muy bien, pero primero vamos a levantar la bandera Rapa Nui. Entonces hay un juego de la bandera que se mantiene hasta el año 1902 con el famoso bando de roja, ¿ya? Que pone fin a todo el tema de las banderas, y hay aquí solamente una bandera, la bandera chilena, ¿ya? Y también en un rito que la tradición cuenta justamente donde Policarpo Toro le dice a Atamote Kenia, el rey, le dice a Policarpo Toro, le dice, recoge el pasto, le dice, esto es lo que ustedes van a tener, pero la tierra nos pertenece a nosotros. ¿Ya? Se pone una cantidad de tierra en uno de sus bolsillos. Entonces, el cuadro que vimos, el cuadro que se le entrega al presidente Boric, le recuerda el tratado de 1888 a cómo debe entenderse, cuál es el lugar soberano que tiene el mundo Rapa Nui, ¿ya? En la isla de Pascua, y cuál es el lugar que debe tener Chile.
La tesis, la clave, diría, algunas claves, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la ciencia Rapa Nui? Le voy a leer con esta ¿ya? No lo doy más, ¿ya? Y la siguiente. La primera está asociada a la búsqueda de un protectorado, ya que garantizara sus condiciones de vida en un escenario de disputa colonial del Pacífico y donde Chile era un actor no menor. Ya la presencia chilena en la Polinesia es una presencia muy, muy significativa. No solamente porque Valparaíso no era un chapoto, ¿ya? La presencia y la colonia francesa, la organización de la Polinesia francesa se hace desde Valparaíso. Los misioneros de los Sagrados Corazones tienen su centro en Valparaíso. Las publicaciones que se hacen para el trabajo misionero de los franceses se hacen en Valparaíso. Y la moneda que circula en la Polinesia es el peso chileno. O sea, hay una presencia. Y el conjunto de empresarios de todo el comercio sobre la Polinesia, como tenían su oficina en Valparaíso, el Mercurio tiene una agencia muy activa, ¿ya? en informando de las condiciones que se están dando. Por lo tanto, el Mercurio está informando de lo que son los tratados en Tahití, los tratados que se están firmando en Hawái, los tratados que se están firmando en Australia. Y si ustedes ven, este tipo de tratado es equivalente a los tratados que se estaban firmando. Doble columna, ¿ya? Doble columna, tanto en Rapa Nui, un Rapa Nui bien en singular, ¿ya? En español. Y tienen más o menos las mismas características, ¿no? Que se mueven dentro del escenario de lo que son los protectorados. Un punto. Y el mundo rapanui está realmente muy preocupado de eso. Y nosotros hemos publicado, voy a sacar aquí, no vengo a vender, vengo a regalar, ¿ya? Pero, a ver si lo puedo. No te lo puedo, ¿ya? Aquí. Nosotros publicamos este volumen dentro de la colección de los 100 volúmenes que lo de ubicar, ¿no? Los 100 volúmenes de la historia de Chile. Y entonces logramos nos convencimos rápidamente la Cámara Chilena de Construcción. Y sacamos este volumen con respecto a la documentación previa al año 1888. ¿Ya? Así como nos preocupamos de la política de los parlamentos, que la política de los parlamentos pueden explicar, ¿ya? La política mapuche, aquí está gran parte de la documentación previa al 1888, tratando de entender cuáles eran las motivaciones del Estado de Chile para la anexión a la isla de Pascua. Entonces aquí está la documentación. ¿Ya? Bastante dispersa y posiblemente la novedad mayor es la recopilación de todas las relaciones de los misioneros franceses, ¿ya? En la isla de Pascua, que era un texto que estaba inédito en Francia y lo publicamos acá nosotros en su traducción. Bueno, la situación Rapa Nui antes de la anexión era realmente muy compleja, el grado de precariedad era muy alto y los Rapa Nui negociaron primero con Francia, negociaron también con Inglaterra, trataron de negociar con varios y al final, gracias a la presencia de los misioneros franceses, se logró la negociación con Chile. Y los Rapa Nui siempre hay que tenerlo claro, toda relación siempre es una relación entre tres, ¿no? Todo tiene siempre una relación. Los Rapa Nui lo saben perfectamente y el tercero es siempre Francia. ¿Ya? Siempre ya negocia ya con la amenaza ya de su vinculación con los franceses. Eso es así. ¿Ya? Para los Rapa Nui, entonces, el vínculo con Chile está regido por el Tratado de 1888. Eso es, lo vemos en esa imagen ya del regalo que se le hace al presidente. Este tratado está inspirado en una política del dono, ¿ya? Y no del leviatán. Esto es clave, ¿eh? Porque la política del dono es una política reversible. ¿Ya? Si uno no cumple el dono, entonces, bueno, se pone fin al pacto. ¿Ya? En cambio, la política del leviatán, los pactos son irreversibles. Y Chile entiende el tratado de 1888 como un tratado firmado bajo la lógica del leviatán. En cambio, los Rapa Nui lo entienden bajo la lógica del dono. Entonces, el epígrafe, ¿ya? De otro libro, que son las cartas Rapa Nui, ¿ya? El epígrafe con cual se inicia este libro, ¿ya? Son tres, voy a leer uno que mismo es la más importante de todo. La bandera chilena no flamea gratis en Rapa Nui. ¿Ya? La bandera chilena no flamea gratis en Rapa Nui. ¿Qué lo dice? Alberto Botos, ¿ya? Presidente del Consejo de Ancianos. ¿Ya? La bandera chilena no flamea gratis. O sea, el don, la política del don. Tercera clave, el proyecto colonial con colonos chilenos en la Isla de Pascua,
proyecto de la familia Torre Gustavo. Fracasó muy tempranamente, optándose el Estado de Chile por transformar la isla en una hacienda del Estado, y donde los Rapanui, localizados en casi 1000 hectáreas, serían sus trabajadores. ¿Ya? Los Rapanui vivían así en colonos y en asalariados. Y con ello, a diferencia de la Araucanía, no hubo colonialismo de colonos en la isla de Pascua. No hay Neumann, no hay Fester, no hay González, no hay Prieto, no hay Valdés, no hay. Los Rapanui se han encargado sistemáticamente de evitar el colonialismo de colonos. Hay una carta acá del año 75 cuando va Pinochet a la isla. En esa carta firmada por uno de los Pacarates y por un gran dirigente Rapanui, que es de apellido Hey, ¿ya? Mario Tuqui Hey. Le dicen al presidente Pinochet que va con Roberto Kelly, un tipo que hay que estudiar, que es Roberto Kelly, y hay que estudiar lo que fue la presencia significativa del gobierno militar, de la dictadura militar en la isla de Pascua, ¿no? Pero yo diría sobre todo Roberto Kelly, que tenía una vinculación desde la Marina, tenía una vinculación muy estrecha con la isla de Pascua. Y ahí los Rapanui le plantean porque se va hasta, uno de los temas es el tema de las tierras, y le dicen, presidente, le dicen, no queremos que la isla se transforme en un Hawái, ¿ya? O en un Tahití. Las tierras en Rapanui son tierras que nos pertenecen a nosotros. Y si usted quiere conservar a la isla, ¿ya? En su larga tradición, esta no debe usted aceptar, ya que la tierra Rapanui pase a manos de tigres, ¿ya? De chilenos. Y Roberto Kelly aceptó. Eso es lo más increíble, aceptó totalmente e impulsó una inversión, pero sorprendente. Hay ahí una cosa que nunca ha sido suficientemente destacada, lo que fue la labor ya de los primeros, diría, toda la década del 70, ya, del gobierno, donde apoyó fuertemente una industria que es crucial para la isla de Pascua, que es la industria turística. Por tanto, la industria turística está, así como las tierras están en manos de Rapanui, la industria turística, gracias al juego político, tanto de los Rapanui como con sus negociaciones con el gobierno militar, con Roberto Kelly, es que el turismo, la industria turística esté en manos de Rapanui. Y eso es así. Ustedes verán, el Hotel Angaroa. Sí, el Hotel Angaroa era de la ONSA y posteriormente pasó a manos privadas, pero hoy día que en manos privadas se ha negociado y sabemos que en las próximas décadas va a pasar nuevamente a la familia Ito, ¿ya? Y por tanto el gran hotel. Todos los otros hoteles, porque está Explora, ya están otros empresas, todas ellas están negociadas con la familia Rapanui. Por tanto, no hay ningún control, no estamos frente ni a Tahití ni a Hawái. ¿Ya? Eso diría que es una clave. La clave de Isla de Pascua es justamente la inversa del tema de la Araucanía. ¿Ya? Entonces, desde el año 1917, la isla y sus habitantes quedaron bajo la tutela de la Armada, además. ¿Ya? La dicha en 1920. Con ello, la Armada se transformó en un actor fundamental de la isla, tanto en esa época como hoy en día. Es una variable a tomar en consideración. Quería entonces que esto pone en evidencia la semejanza y la diferencia que hay en la región de la Araucanía con lo que es Rapanui. Eso. Perdón que haya traído los libros, como para decir, pues como son historiadores, yo sé que a ustedes los historiadores les encanta la documentación. Esta es una obsesión, por la documentación. Esta es una obsesión. Son 12 años de trabajo en archivo, en Isla de Pascua, fundamentalmente, y en un archivo, ya que estamos con historiadores, un archivo poco trabajado por historiadores, me parece sorprendente. Si uno va aquí al archivo y pregunta, ¿dónde está la documentación de la Intendencia del Paraíso? No está. Hay una parte nomás que llega hasta más o menos con los años 30, 40, y el resto dice está en Valparaíso. Cuando uno va al Paraíso, ¿dónde está? Los tipos no saben. Bueno, al final logré encontrarlo, está en un subterráneo, el tercer subterráneo de la Intendencia. Todo muy ordenado, excelente.
y pude trabajar como nunca había trabajado en un archivo. ¿Ya? No había nadie. Era solo. ¿Ya? Y ninguno, oiga, ¿cachai? Aguante, no, le vamos a pasar un volumen, ¿cachai? No, véalo todo. Entonces estuve 6 meses gozándome, yendo todos los días, me comunicaba a mi señora, Sonia Montesino, le decía, Sonia, si no llego, ya, estando en Santiago, ella, Sonia, si no te llamo a la 1:30, es que me dejaron encerrado. ¿Ya? Y no había forma. De abajo no podía comunicar. Entonces cuando salía lo primero decía, Sonia, acabo de salir ya del archivo. Fue una maravilla trabajar en ese archivo. Y posteriormente buena parte de la documentación son de los archivos privados en Isla Pascua, y posiblemente los dos más importantes es de Alberto Otos, ya el presidente del Consejo de Ancianos, y de Alfredo Tuqui Paté, que fue por mucho tiempo el secretario de la Gobernación, y que con un tino maravilloso, don Alfredo, fue recopilando ya de la documentación y me permitió el acceso a su archivo. Entonces yo diría que aquí hay esos dos archivos. Y posteriormente recopilamos, entrando a la gobernación de la isla de Pascua, ahora en la isla, preguntando, ¿dónde está el archivo de la gobernación? No, el archivo de la gobernación no sabemos dónde está. Y bueno, fui todos los años, gracias a Fondesit, tuve 3 proyectos Fondesit de la isla de Pascua, en total 10 años financiados por Fondesit, buscando la información en la isla de Pascua, hasta que un día una persona me dijo, mira, hay un container allá abajo, que posiblemente ahí haya documentación. El container se estaba hundiendo, logramos abrirlo con un chuzo, ya el container, y estaba gran parte de la documentación, ¿ya? Y fue, bueno, ustedes saben lo que es la lucina de la documentación, cuando uno empieza a ver, ¿ya? Se empieza a armar el puzzle. Y la última anécdota con respecto a los archivos. Por años insistí una y otra vez cuando llegué a la isla de Pascua de poder acceder al archivo judicial, que se formaba en la década de 70. El juez era un desquiciado, me impidió una y otra vez. ¿Ya? Estaba Jacobo Hey, que había sido gobernador, ¿ya? Y era el encargado de la notaría, ¿no? Y me dijo, oye, Rolfo, yo creo que si escribimos una carta, y él me ayudó a redactar una carta para el juez, nunca. Sin embargo, una de mis viajes, el primer día fui, ¿quién estaba? No estaba el juez, de apellido Toro, ¿ya? Entonces, y estaba una jueza, una señorita, maravillosa, ¿ya? Entonces le pregunto a la señorita, ¿qué posibilidad hay de ver el archivo? Pero por supuesto, me dijo, véalo. Entonces me permitió, y yo estuve alucinado, trabajando, me olvidé de todo. Digitalicé, toda la década de 60, todo. ¿Ya? Muy bien. Dije, hasta aquí nomás llego yo. Y después veremos más adelante. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, se quemó el archivo en un conflicto. ¿Ya? Se quemó, simplemente los japoneses quemaron el archivo. ¿Ya? Supe yo inmediatamente, no, alguien me llamó, una NOA, ¿no? Son las mujeres mayores, me dijo, oye, Rolf, te acaban de quemar tu archivo. Ese nivel, te acaban de quemar tu archivo. Oye, le dije yo, pues es el archivo de la isla, es tu archivo, ¿ya? Es tu archivo. Porque los Rapa Nui no tienen los archivos. ¿Ya? La NOA Ángela Tepano me decía, oye, Rolf, me decía, olvídate de los archivos. Nuestra historia no está en los archivos, está en las canciones. Se ponía a cantar la NOA, ahí está el archivo, entonces no creí. Bueno, yo pensé cuando se quemó, me llamó Jacobo Hey muy preocupado, ¿ya? Porque la máxima figura de los archivos judiciales sabía que yo tenía esto. Me dijo, queremos que tú nos pases una copia. Hasta el día de hoy estoy esperando que me manden un pendrive para poder pasar. No me interesa. Sepamos, en Chile los archivos no gozan de mucho cuidado. ¿Ya? No gozan, ¿ya? Si no nos valoramos nosotros, todos sabemos. No. Es muy raro. Tengo una relación muy rara. Bueno, listo, perdón. Sí, mira, Rolf, muy bien. Presentación y bienvenido. Gracias. A la sociedad. Mira, un alcance respecto de Pascua, muy puntual. En primer lugar, lo que tú dices eso de la propiedad del hotel y todo, es por la ley de la CONADI, que es del año 93. Esa ley impide que uno en particular pueda tener una riendo no por más de 5 años. Y ahí tienes que hacer un trato judicial, digamos, para poder prolongar una inversión. Yo lo supe porque participé en un proyecto igual, no voy a entrar en eso. Enseguida, una cosa con el mundo
mapuche. Déjame hacer una observación a lo que tú acabas de decir. Los mapuches se jugaron cuando salió la ley indígena, que es un giro importante, la ley 19.253, que es del año 93. Ese giro por primera vez el Estado reconoce a los pueblos originarios de Chile, lo reconoce como etnia. Y por supuesto, en el artículo segundo es definir quién es indígena. Y considera 3 criterios. Los Rapanui se jugaron durante 8 años, entre ellos Alberto Boto, Jacobo Gil, que era la clase política, con Enrique Pacarate, todo ese mundo se jugaron por eliminar la letra C. Y la letra C, eliminar la letra C porque la letra C permite que cualquiera de nosotros pueda autorreconocerse como Rapanui y por tanto acceder a tierra. Eliminaron la letra C. Ahí está. Oye, y lo otro que encontré muy pertinente, digamos, proceso de sincretismo, no sé cómo llamarlo, porque resulta que la ley, el Parlamento se conjuga después de Chile que avanza en el territorio o el ejército, en que la legislación chilena es la que va, la legislación ley, el primer gobierno de Baña en el año 27 y 22, va, digamos, de alguna manera respetando el abuso de muchos privados, porque hay un problema también, no hay que olvidar que hubo ley en el año 66, hubo otra ley otra el 27, otra el 32, que tendía a proteger mediante los juzgados de indios las reducciones. Pero ahí, bueno, está el libro ahora ¿cómo se llama? De Correa, el del Pojo. Se llama el del Pojo, Martín Correa. Martín Correa, que en el fondo revisa todos los archivos judiciales y de los, ¿cómo se llama? Notarías, y ahí da cuenta que hubo mucha irregularidad. Pero lo interesante, vinculándolo con lo tuyo para no entrar en eso, es que el Estado tuvo una preocupación, no me gusta la palabra protección, pero al menos de consideración hacia los indígenas a partir de la legislación. Y precisamente la ley de la reforma agraria, como tú muy bien dices, repartieron buena cantidad de tierras indígenas. Y lo que pasó en la época del régimen militar es que se trató de asimilar a propiedad privada. Eso está documentado. Sí. Y fue eso en el año 1978, por ahí, en la cual se quiso decir, no queremos comunidades, queremos chilenos. Y ahí tiene que ver mucho con lo que tú dices, y eso fue un intento que ahora se ve medio complicado, porque se entregó mucha propiedad privada en la época de Pinochet, además la Pinochet lo fue ronco. Futalón. Claro, Futalón. Y resulta que era porque dio mucha tierra privada, pero la cosmovisión mapuche no se ha estado la forma ya más profunda, era realmente genuina, esa es la pregunta. Te quería aportar eso. Sí, muchas gracias, muy pertinente. Quisiera decir 2 cosas que contrastan nuevamente en la situación mapuche con la situación rapanui en relación a este tema. Y con respecto a la noción de aprobación o rechazo de lo que fue el proyecto constitucional. En las comunas mapuche el rechazo estuvo abismante. ¿Ya? En cambio, en el mundo rapanui es la segunda comuna con más alto porcentaje de apruebo. ¿Ya? 54 viene, creo que Juan Fernández la primera y La Pascua la segunda. Ellos incorporaron creo que lo había puesto ahí, pero no viene el caso. Nuñoz, no vino. 0,5%. El hecho de la pregunta, hace mucho tiempo yo trabajaba en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, ¿ya? En la década de los 80, ¿ya? Y se recuerdan ustedes que cuando se planteó fue entre el sí y el no, ¿ya? El famoso 88. Y entonces nuevamente apareció el dato de que la postura de Pinochet arrasaba en la comunidad mapuche, ¿ya? Había una identificación muy fuerte por parte del mundo mapuche con la política del gobierno militar de la dictadura, ¿ya? Y me recuerdo que al otro día formaba parte del directorio del Centro Ecuménico Diego Medellín, Enrique Correa, ¿ya? Entonces Enrique Correa pasó por mi oficina y me miró: oye, Rolf, explícame esto, ¿ya? ¿Cómo es posible? Y entonces también, después uno podría explicarme cómo fue posible hoy día
que un porcentaje tan alto ya pueda ser identificado con una posición que uno podría llamar conservadora, ¿ya? Y hay una explicación muy evidente. La primera, el gobierno militar, así como en la isla de Pascua, generó una política ya con respecto a las comunidades indígenas y los pobres en general de subsidio. Entonces, lo viví yo en Alto Biobío con mucha claridad. La familia mapuche, ya, para las personas mayores empezaron a recibir un subsidio. Nunca antes habían tenido un subsidio a la vejez, ¿ya? Y entonces los ancianos, que eran de alguna manera una carga, se transformaron en un sostenedor. Entonces tener un anciano era una maravilla, ¿ya? Todas las familias querían tener un anciano y una anciana, ¿de verdad? Entonces, y eso significaba un reconocimiento al mundo mapuche, así como se reconocía en los parlamentos, el Estado, esto reconocía, ¿de verdad? Ahora, segunda anécdota, me alojé una vez en la casa de Aucán Huicamán, porque su padre, ¿ya?, era una figura muy importante desde las mapas. Aucán se formó ahí. Aucán debe haber tenido 14, 15 años cuando me fui a alojar a su casa. Dormí en esa casa, esto en Lumasco, ya cerca de la piedra sagrada. Duermo, ¿ya?, y detrás de mí, en el dormitorio, había un enorme afiche. Y ese afiche era de Alessandri. La pregunta, ¿por qué? Bueno, consideraba que Alessandri era una figura importante para el mundo mapuche. Y es lo mismo que pasa con Venancio Coñupan, ¿ya? Los mapuches se autocomprenden como dueños de la tierra, ¿ya? Así como la élite agraria se siente dueños de la tierra. Es un diálogo entre dueños de la tierra. El conflicto de la Araucanía es un conflicto entre dueños de tierra. Eso es, ¿ya? Eso es. Entonces, es un punto, yo diría, importante. Y el gobierno, el Futalonco, ya reconoce esa dimensión. Porque ese mismo señor que vota por Alessandri, porque lo reconoce su tierra y su derecho, y por tanto no tiene ningún problema. El otro día iba a tomarse el punto al lado. ¿Ya? Esa es la clave. Porque es la clave es que es posible tomarse el fondo al lado. El mismo señor que vota por la derecha se transforma en la toma de tierra, en que visto ahora desde Santiago se transforma en un revolucionario, en un terrorista, etc. O sea, para que nos tengamos claro ese punto. Sí, ahí. Póngale. Oye, a propósito de rebeliones, ¿qué pasó con María Angata y toda su gente cuando se rebelaron en Isla de Pascua? ¿Hay antecedentes en los archivos que usted ha realizado? Hay una investigación que yo creo que cuando tú me preguntaste, hay una larga investigación de Cristian Moreno Pacarate sobre Angata. Angata forma parte de la memoria y de la historia de Rapa Nui, ¿ya? Para que ustedes sepan, Angata es una catequista católica, ¿ya? Que en el año 14 o 15, ¿ya? Tiene una cantidad empieza a soñar, ¿ya? Y levanta a la comunidad contra lo que es la compañía Williamson Parford en la isla, ¿ya? Y entonces ha sido trabajada con un movimiento milenarista, con un movimiento muy particular. Yo lo leo de otra manera contra las investigaciones que se han hecho. Creo que ella se mueve básicamente dentro del tratado del 88, ese es su horizonte, ¿ya? Y lo que sí es muy interesante de ella es que ella ser catequista permite entender el papel que jugó la iglesia, ¿ya? La iglesia en Rapa Nui, ¿ya? Porque a diferencia nuevamente del mundo mapuche, la iglesia tiene un lugar central en la isla de Pascua, pero es una iglesia nuevamente controlada por los Rapa Nui, y la María Angata es la expresión máxima de ese control que tiene la iglesia, ¿ya? Porque está asociado en ese momento con un Pacarate, ¿ya? Y con un Teaba, ¿ya? Que son miembros de ese movimiento, ¿ya? Entonces, claro, ella lo que hace es, se posiciona desde esa comunidad. Digamos así, la comunidad Rapa Nui, ¿ya?, se reformula, se redefine gracias al catolicismo particular que ellos tienen y el control que ellos tienen. Mira, la figura más importante de los sectores más radicales de la isla Pascua, que son la familia... No, los más de punta son Araki, Leviante Araki.
Levián Taraqui, un personaje, su papá era una figura del ejército. Un mayor de ejército de reserva. Exactamente. Y el hijo de él, Levián Taraqui, es esto más radical, más antichileno que hay. ¿Ya? Él fundó lo que se llama el Parlamento Rapanui, que además se llama Parlement en francés. Tú es un tipo. Claro. Nada menos. Muy bien. Ese personaje es el encargado de la iglesia. Es el encargado del cuidado de la iglesia. Su familia es la encargada de la iglesia. Para entender un poco el lugar que tiene la iglesia en la Pascua. O sea, es una cosa incomprensible. Sebastián Engel. Pero basta ver la visita que hace Monseñor Edwards a la isla de Pascua. 2 veces que va a la isla de Pascua. El vicario castrense, Monseñor Edwards. Y Monseñor Edwards no puede creer lo que ve en la isla de Pascua. Es una comunidad que lo recibe, le cantan en latín. ¿Ya? Lo llevan. Esta comunidad nunca había visto una comunidad más religiosa que la comunidad Rapanui. Lo seduce. Y Monseñor Edwards se transforma de alguna manera en el padre de las casas. Así que va a ser titular porque hace una denuncia radical en el Chile de lo que era la Williamson-Parford. La reformulación de la política de la Williamson-Parford en la isla de Pascua solamente se comprende por el accionar del Monseñor Edwards en el continente. Como buena familia de Edwards, todos fueron publicados en sus primeros titulares. Y por un último dato, una anécdota que nos puede ayudar a entender un poco lo que es el catolicismo en la isla de Pascua, el peculiar catolicismo. Cultivé una larga amistad con Valentín Liroroco. Valentín Liroroco es nieto del gran Ariqui Liroroco. No voy a echar el caso de su historia de ese personaje, ¿no? Pero Levián Taraqui, un hombre se me fue el Liroroco, Valentín Liroroco. Valentín Liroroco forma parte de un grupo de jóvenes que se rebelan con la situación que se vive en Pascua y se rebelan contra los mayores, contra sus padres, fugándose de la isla. Por un problema que Monseñor Edwards jugó con el tema de la lepra, que se formó la lepra a la isla en una situación bastante particular. Él se fuga de la isla de Pascua ya con unos Paoa, con parte de la familia Paoa, todos jóvenes, tan chatos, se llamaba la islofóbica, tenían chato a la isla. Entonces se fugan, pero no pueden salir de ahí. Se habían fugado como Pau, pero ellos deciden irse a la Polinesia. Un viaje de 1 mes y medio, más o menos, a la Polinesia, 40 a 50 días. Imagínense lo que significa. Nosotros le tenemos un terror al mar, no podemos, apenas nos mojamos los pies, estos tipos deciden fugarse. Le pregunto al coro, Valentín, ¿qué hicieron todo ese tiempo en el bote? ¿Cómo mataban el tiempo? Y él me dice, pero ¿cómo? ¿Qué pregunta más absurda? Rezábamos el rosario. Se fueron rezando el rosario. Total, con mancho, de fijar tú, alucinado, de fijar tú, que además recordaban el rosario con cuidado. Y Sebastián Engel, cuando llega, también se sorprende. O sea, la iglesia tenía su propia autonomía, no necesitaba el cura de llevarlo a la iglesia. Ellos llevaban el cura a la iglesia. Así de simple, le exigían. ¿Ya? Porque los catequistas eran todos los tipos, la comunidad se recreó. Y eso me parece un dato no menor para entender una parte de los temas de la isla de Pascua. Dígame. Sí. En primer lugar, yo he sido un lector y un estudioso, me encanta el tema y los antropólogos a veces puedo dedicar a esto porque me parece apasionante. El único estudio que me tocó hacer hace algunos años atrás fue una tesis de grado, inquieto por ese primer discurso separatista y autonomista que era muy fuerte, como el discurso del de Aucán Wilcamán y el de Santos Villao inicialmente. Entonces mi pregunta fue, ¿en qué medida este discurso realmente tiene adhesión en la población mapuche de la localidad? No la de la Pintana, ¿cómo mido? No podía ser una respuesta. Y entonces se elegí algunos parámetros que eran al revés. ¿Cómo adherían los mapuches al Estado de Chile? Y entonces vi que sí, se inscribían en los registros electorales, Sí, claro. como cualquier chileno. En ese tiempo se había inaugurado la voluntariedad para el servicio militar. Iban todos. Nada más estatal que el servicio militar y nada más
eventualmente represivo. Formativo, claro. No, represivo, emulando con ellos saber, esto podría ser. Y sin embargo, gran voluntariedad. Pregunté, hice una encuesta, dice que esa encuesta entre los soldados mapuches del regimiento que había en Trayén, que ya no existe, en Temuza, en Pol, y Canción Nacional, chilenos a morir. Bueno, y etiqueando, ¿qué diablos pasa con este curso? ¿Cómo votan? Había 5 comunas en ese tiempo que mayoritariamente eran mapuches, en el centro de 2005, donde ¿cómo votan? Y votaban, en primer lugar, muchas veces por Winca y no por candidato mapuche. Sorprendente, ¿no? Y muchas veces por candidatos más bien de centro derecha que de izquierda. Entonces, aquí llega algo raro entre el discurso y la adhesión. No era determinante, efectivamente, pero había algunos pasos. Con lo cual, esto lo hice el año 2002, 2003 fue esta investigación. Han pasado 20 años de aquello. Y lo conecto con otra cosa. Converso hace tiempo atrás con un señor que para una determinada actividad necesitaba mandar a hacer 50 banderas chilenas y va de un banderero que hace banderas chilenas. Y le dice, Julio, con estas banderas chilenas tengo encargadas 100.000 banderas mapuche para ahora por octubre. Y dije, ¿pero no será ese? ¿Me he encargado banderas mapuche como loco? ¿Los mismos mapuches o...? No, el Partido Comunista. Que tenía orden de que en las manifestaciones no hubiera ni una bandera roja del Partido Comunista. Tenía que ser bandera mapuche. Por eso con Plaza Italia y todo lo pero decía, ¿de dónde aparecieron tantas banderas mapuche? ¿En qué minuto? Entonces, aquí voy al tema en qué medida la ideologización política le ha envenenado el alma a mucha gente. Introduciéndoles, yo conozco la historia, me leo todo y tengo algunos amigos que así que estoy de acuerdo en la discriminación y el maltrato y todo. Pero este grado de odio, de resentimiento, de esto creo que no se había visto nunca al nivel de lo que se ha visto. Entonces ahí veo, ahí sí que veo mano mora. Sí. Ahora, lo que tú ves, ¿eso lo ves en la Araucanía o lo ves aquí en Santiago? No, o sea, esto lo veo de partida con el pacto no imperial. El candidato Patricio Elwin, que ve esto con Pepe Elwin hijo, José Bengoa y compañía, y aquí hay una posibilidad cierta de votos, si usted naturalmente ofrece, y logramos ganarle al Futalonco, porque el Futalonco nos tiene jodido. ¿Cómo lo hacemos? Y viene toda esta promesa. Y ahí viene de a poco un proceso de politización de la demanda mapuche, pero ya con un grado importante de ideología. No la de Melibulo, no la de Manquilet, no la de Coñocán, sino que hay otra realmente. Esta es una tesis que tengo. Sí. Yo tiendo a leer la situación de la Araucanía bajo otras coordenadas, ¿ya? Pero que puede tener punto de encuentro con lo que ustedes señalan. Yo diría que cuando un mapuche se toma la tierra, ¿ya? Se toma la tierra, decide, que si un Alto Biobío, por ejemplo, pasar de la comunidad al fondo del frente, al fondo de Chinchintapa, ese traspaso o esa demanda la puede hacer bajo 3 coordenadas distintas. Una coordenada que es la coordenada campesina. Necesitamos esa tierra porque nuestras tierras están agotadas, porque son muy escasas, hemos aumentado demográficamente, por tanto necesitamos más tierra. Y entonces como buen campesino, ¿ya? No como inquilino, sino como campesino, toma esa tierra. ¿De acuerdo? Eso es así. Esa relación puede estar más o menos ideologizada, ¿ya? Yo, como le señalaba con la reforma agraria, esa posibilidad se abrió, ¿ya? Que estaba abierta. Muy bien. Esa es una primera dimensión, ¿no? Para entender por qué el tipo se toma la tierra. Hay una segunda dimensión, que es que el tipo se toma esa tierra porque esa tierra forma parte de lo que son las tierras ancestrales, ¿ya? Y de las tierras rituales.
¿ya? Y por tanto tiene una dimensión ya no solamente campesina, sino tiene una dimensión, podemos decir, una dimensión étnica. Eso pues estaba ligado a Venancio Coñopán, que defendía la recuperación de las tierras revolucionarias y todo el rollo, ¿ya? Esas son nuestras tierras. Y hay una tercera, donde sí entra lo que usted está señalando, que es recuperar esas tierras. Con esas tierras recuperamos y iniciamos un proceso de etnonacionalismo, lo llamamos yo, ¿ya? Y ahí entran ese tipo de variables, y ahí entran Aucane, y ahí entran otro tipo entran Yaitul y compañía. Ahí entra esa variable. ¿Cuál es la lectura que ha dado estos dirigentes radicales frente al plurinacionalismo y al rechazo a la propuesta constitucional? Bueno, lo que yo... Una decepción, ¿no? Debería ser. Sí, pero es la decepción del despotismo ilustrado. ¿Ya? No hemos sido suficientemente despóticos, ¿ya? Ilustrados como para que... Entonces hay algo de eso. Yo diría que la izquierda es muy ilustrada, como lo ha sido también. O sea, responsabiliza al aparato ideológico de generar suertes de campaña, donde la gente no logra definir con claridad cuáles son sus objetivos porque está engañado por una campaña publicitaria, etcétera. ¿Ya? Yo tengo la impresión de que... A eso atribuyen Claro, sin duda. la derrota. La derrota, ¿ya? O a la manera de Boric, estamos demasiado adelantados, ¿ya? Estamos demasiado adelantados. Pero yo tengo la impresión de que hay que andarse con cuidado, ¿ya? Con cuidado con respecto a que... el cuidado de que hay una demanda por tierra, hay una demanda por autonomía, y eso ha estado presente, ¿ya? Yo diría que el giro se los dio la ley, que me parece interesante. Llevamos 500 años con problemas con los indígenas, posiblemente vamos a llevar otros 500. La ley indígena no lo sancionó. Los pueblos originarios van a estar ahí, y por tanto lo que tenemos que hacer es saber negociar de la mejor manera posible. Porque si negociamos mal, las consecuencias las vamos a pagar a futuro. Así es simple. Es decir, la apuesta del siglo XIX no puede ser la apuesta del siglo XXI. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay que moverse en ese escenario. Eso. Sí. Más que una más bien pregunta, si alguien puede. Pero lo que yo tengo entendido es que las tierras reduccionales que de Cornero para saber en adelante fueron 550.000 aproximadamente. Exactamente. De 5,5 millones que era la zona. Ajá. Los 5,5 millones que están en la ocupada eran, ¿no? Y de ahí, en la reforma agraria de Alessandro en adelante, entiendo que no se les dan tierras de título de merced, sino que tierras mediante la ley de reforma agraria. Y las tierras de título de merced, que son las que más profundamente añoran, son a través de revisar documentación de tierras mal habidas por privados en largos periodos. Entonces ahí entran consideraciones de que la ley puede revisar a través de los juzgados situaciones que fueron mal habidas. La duda que a mí me cabe es si en esas 550.000 hectáreas aproximadamente que quedaron confinados después de la ocupación de la Araucanía, Forzosamente mencionado. claro, ¿cuántas quedan ahora? ¿Cuántas están yo estoy haciendo un trabajo, eso no lo tengo claro, ¿cuántos están en manos? Yo entiendo que las forestales no son tantas en cantidad, no son tantas, creo que son 14.000 hectáreas, que no es tanto respecto por las forestales. Entonces, ¿cuántos serían los privados que inscribieron sus tierras en una notaría a la mala abuelos y abuelos y que estén colisionando con reivindicaciones de tierras que pertenecían a merced, títulos de merced de tierra del siglo XIX, que fueron reconocidos por leyes chilenas? Hay una parte del conflicto. Entonces, eso, lo bueno de eso, con la CONADI, y la CONADI está restituyendo tierra a través de la compra de tierra para no lesionar a los colonos que no tienen culpa de que ellos hayan comprado de buena manera, pero en fin, tocó la mala pata que había ahí una cosa ancestral tremenda. Se puede, o sea, el conflicto yo creo que si no sé cómo opinarás tú, se maneja desideologizadamente, y creo que el resultado de la cosa que fue el otro día, el 4 de septiembre, demuestra que la gente no está tan ideologizada frente al tema, la gran masa, frente a una posición extrema. En consecuencia podría, creo yo, con mucha buena voluntad y con gran amplitud, y como tú bien dices, la ley de la CONADI reconoce la etnia, y está muy bien, la multiculturalidad, pero no la multinacionalidad, que eso es un cuento
bastante forzado. No sé si estamos de acuerdo. Eso sería lo que yo, pero la duda es un poco cuánto es lo que restaría por restituir de reivindicación, porque era de mi ancestro y tengo un título de merced, que entre medio pasó un notario, un conservador, y que es fregado. Sí. ¿Cómo se Por soluciona lo eso? menos mi experiencia en la zona de la Araucanía, conozco 4 zonas relativamente bien, es que hay un tema de restitución de tierras reduccionales, que ha sido, diría que ha sido una tónica permanente. Es muy posible rescatar esas tierras, yo creo que eso va a ser factible y entendible, ¿ya? Pero, yo insisto, desde la década del 70, final 70 al 80, más adelante, la recuperación de las tierras ancestrales se transforma en el gran eje para las movilizaciones mapuche. Ahora, ¿cuánto de eso hay también ese factor externo que gatillan eso? ¿Cuánto hay de factor interno? Yo creo que ahí hay un juego de influencia, claro. Mi experiencia, por ejemplo, eso está latente. Como se levantó, por eso me parece interesante formularlo así, como se levantó el tabú, ¿ya?, con respecto a los pactos, con respecto a la tierra, eso permite que se esté negociando nuevamente un nuevo pacto, ¿ya?, con respecto al tema de la propiedad. Y ahí los mapuches son tan políticamente fuertes como son los Rapa Nui, y saben que gracias a Yaitul, ¿ya?, y sus movilizaciones les permite a ellos generar espacio de negociación que sin Yaitul no lo tendrían. Eso es. Oye, perdón, un detalle. ¿Tú crees que ellos quieren volver la tierra a la comunidad o a lo privado? Eso es una duda cultural. La propiedad en el mundo mapuche es una propiedad que siempre se maneja en términos individual, no privada, sino de forma individual. Entonces, eso es de la colonia, desde la colonia. Desde la llegada de los rehues, los rehues, claro, son familias, son familias, parentescas, cuatro familias, cinco y los 8 una guía rehue. Claro, y eso es un punto crucial, que yo, por ejemplo, uno lo debate con Sergio Villalobos y compañía con respecto al dicho que hubo efectivamente venta de tierra. Cuidado, todos conocen las tesis de Karl Polanyi, la gran transformación supone el capitalismo. Para que las tierras se transformen en mercancía se requiere un proceso muy largo, ¿ya? El mismo, acuérdense que la reforma agraria fue hecha porque justamente un sector de la sociedad chilena se restaba las tierras ya para su enajenación, ¿ya?, porque las consideraban un bien patrimonial, ¿ya? Lo mismo pasa con el mundo mapuche. Entonces, cuando alguien vende tierra, no estaba vendiendo la tierra. Entonces, ahí se generó una situación ¿cómo era posible que en zona, por ejemplo, entre el río Bueno y a la altura de Osorno, un lonco, ¿ya?, apareciera vendiendo sus tierras ya por un par de vacas? Imposible, no tiene sentido. El Estado cometió un error, Rafael, no hubiera aceptado ese tipo de situación, ¿ya? No hubo gran transformación en el mundo mapuche como para entender ese tipo de situación, ¿ya? ¿No? Dale más entonces. Fíjate tú que yo para allá por el año 80 y tanto estaba reporteando en Temuco. Yo soy un viejo periodista y me encontré a Aucán Camal, que estaba haciendo un concurso para crear la bandera mapuche. Exactamente. Y tuvimos que llegar a una anécdota que les quiero contar. Llegamos a un acuerdo, porque yo andaba buscando a los mapuches rubios, que nadie en Temuco me decía dónde estaban. Los Boroa. En Boroa, claro. Pero yo no sabía en aquella época, y en el arzobispado, ni en la CONAI, en ninguna parte sabía dónde estaban los mapuches. Finalmente llegué gracias a Aucán Camal, que me mandó un huerquén, y de huerquén llegó a la hora precisa y todo lo demás. Pero la pregunta mía, aparte de la anécdota, ¿qué sentido tenía haber creado esta bandera mapuche? Hoy día aparece aparentemente reemplazando a las banderas rojas del Partido Comunista. Bueno, mi interpretación es que hay un movimiento etnonacionalista en el mundo mapuche. Y ese movimiento etnonacionalista requiere, por supuesto, ese tipo de símbolos. Es decir, yo escribí un artículo hace mucho tiempo que se llamaba Movimiento Étnico o Movimiento Etnonacional. Y ahí ponía una cantidad de elementos que permitían entender, ¿ya?, que el movimiento mapuche se enmarcaba dentro del etnonacionalismo. Y obviamente su expresión última es, por supuesto, la bandera.
y posiblemente el caso de lograr posicionar el tema del multinacionalismo en la Constitución es un logro, sin duda, de esa corriente. ¿Ya? Ahora la pregunta es por qué la sociedad chilena es tan sensible al tema del multinacionalismo. ¿Ya? Y yo tengo que ahí, mi interpretación es gongoriana, de Góngora. Yo creo que Góngora es el que da la clave, ¿ya? Porque Góngora explica con mucha claridad, ¿ya?, de cómo se forjó el Estado. Claro, el papel que juega el Estado, pero cuidado, acuérdense que Góngora dice, hay un motor principal, y ese motor principal no es la escuela, cuidado, no es la escuela, como uno podría pensar, ese motor, ¿qué es la guerra? Claro. Y la guerra, vista desde el punto de vista antropológico, tiene una dimensión sacrificial, ¿ya? Los que han hecho servicio militar acá, lo dicen, realmente comprenden lo que eso significa, ¿ya? Entonces, claro, y además el tema de la nación, cómo se gesta tanto en la época colonial, ¿no? Y posteriormente cómo se gesta en el siglo XIX, hace que el nacionalismo chileno sea muy fuerte. Es muy fuerte nuestro nacionalismo. No, pero es tan fuerte que no hay necesidad de estimularlo, de expresarlo. ¿Tanto más fuerte que en Argentina? No hay diferencia. Dos clases de nacionalismo. Son formas diferentes. Yo humildemente también Mira, conozco algo en Argentina, porque he Argentina, participado, estoy en la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y Lo que pasa es que Mira, la me Argentina parece- se ordenó como Estado en 1860, Claro. ya muy tarde. Entonces presionó sobre todas sus instituciones la idea de la nación como Estado. De hecho, fíjate que siempre se llama nación, ¿cierto? El Banco de la Nación. El Banco de la Nación, la Sí, Universidad de las naciones, Naciones. Es muy fuerte. En Chile es diferente, ¿ya? Porque es un tema de la identidad profunda, de la formación de la nacionalidad. Y eso deviene desde el siglo XVII, que es el hombre que se siente nacido en esta tierra, que ama esta tierra. Es una cosa, El sentido de ser distinto de los otros, el de otra edad. no, es el sentido emocional, es el sentido emocional sobre la tierra. No es la adscripción a la institucionalidad de la nación. el milico soy yo. Bueno, no importa. Pero es que esto lo estudié en este libro de Cultura y Social, lo tengo clarito, lo publiqué el año 2019. Y frente a esta divergencia entre el apruebo y el rechazo, yo dije, se va a definir por la nacionalidad Chile y no por la nación. ¿Ya? Y ese- No por la nación. No por la no por la nación. Es por la nacionalidad, porque la adscripción del chileno es a su tierra, a su sociedad, a su Estado. Pero te fijas, va de abajo hacia arriba, no es un Estado impuesto como el de la Argentina. Sí, pero yo le agregaría algo. ¿Qué más? Que no, todo lo que ha dicho lo comparto, pero yo Y ahí tengo que agregaría compartirlo. que en general es distinto el argentino de Buenos Aires que de adentro, Que de adentro. porque el de Buenos Aires son todos, en su inmensa mayoría naturalmente, descendientes de italianos. O español. Entonces tienen que sentirse argentinos y publicarlo, porque realmente no son argentinos. Son argentinos el papá, italiano el papá, italiano el abuelo, los tíos, los que se quedaron en Italia, etcétera. ¿Ah? O sea, es un nacionalismo muy distinto, que no nace de adentro como en el caso chileno. Por eso ¿Ah? nace de Y recordemos que el año 98, cuando Kirchner se lanzó con colores propios a decir que él se tomaba Buenos Aires, yo tengo cartas de doña Teresa Urquiza, hija del Justo José Urquiza, el presidente, donde empezó el progreso de Argentina, como usted dice, el año 60, en que la gran parte de la juventud argentina, frente a la posibilidad inminente de guerra con Chile, se fue, de miedo a los destripadores de no sé cuánto, de Corvo y Daga, no sé cuánto, dice la frase,
doña Teresa Urquiza, se arrancaron de Argentina. Esos no eran hijos de italianos, o eran italianos ellos mismos. Y españoles también. Sí, pero gallegos menos, solo gallegos, ahí nacieron los chistes gallegos. ¿Sabía usted? Los argentinos los inventaron. Dos observaciones, una siguiendo Ahora, y otra cosa respecto a los parlamentos, porque hay un enredo terrible respecto a los parlamentos, un invento terrible desde los antropólogos y desde los historiadores también. ¿Ya? El primer parlamento citado por un gobernador como parlamento es de 1647, posterior al declive. Y el parlamento es una construcción de diálogo propiamente chileno. Es propiamente chileno, no existe en la Real Academia de la Lengua la palabra parlamento como la conocemos nosotros, porque para ellos el parlamento inglés. ¿Ya? No tienen la noción. ¿Ya? El parlamento de Quillín, que tanto se menciona, es un tratado. No es un parlamento, es un tratado de la corona española, porque el que lo hace es un marqués y lo eleva a la condición de tratado. Por lo tanto, está dentro de toda la colección de tratados de la monarquía española. ¿Ya? Entonces, no es parlamento, es un tratado. Pero el marqués de Baide lo negoció en 3 momentos Sí, con los lomos. pero no es parlamento, es un tratado. Ahora, Hay que ponerlo, jurídicamente él sabe, porque él es profesor de la escuela de Derecho. Hay diferencias notables de conceptualización. Y los anteriores tampoco se llaman parlamento. ¿Ya? No, se llaman requerimientos y bases, pero no tienen el concepto de parlamento. ¿Ya? A partir de 1647 se estructura el sistema, ¿ah? con ese concepto. Y los anteriores son formas de ir ordenando. Ahora, ¿de dónde vienen? Esto no lo he publicado, pero lo puedo decir. ¿Ya? La idea la saca Martín Oñas de Loyola de su matrimonio, porque su matrimonio es con una princesa inca. ¿Ya? Entonces, el primer acuerdo que él hace con los incas, su propio matrimonio, y tiene una hija mestiza que es la primera princesa inca nacida en Chile, en Concepción. Entonces, es un acuerdo matrimonial, y de ahí saca la idea de conversar con los indígenas. 1500 había pasado lo peor, que era conversar con la señora. Entonces, 1593. ya era muy tiempo. ¿Ya? Ahora, antes de eso hay otras formas de conversación. Mira, en total, no quiero latear, son 9 conceptos diferentes de paz. De paces, de distintos. Pero cuando hablan los documentos de paces, son las que hacen los religiosos y no tienen juridicidad. Entonces, se hablan, el padre Luis de Valdivia que hizo paces, no está haciendo parlamento. El parlamento jurídicamente solo lo hace el gobernador, que es el representante de la ley. ahora la pregunta es cómo Entonces los mapuches. los jesuitas se trataron de agarrar toda una cuestión que es estatal y que no es del ámbito religioso. No se mezclan, pero trataron de hacer valer como ellos escriben las crónicas, trataron de asumir ellos estas conversaciones. Tú eres experto en esa relación con los jesuitas, yo soy experto en la relación gubernamental. Y el rey nunca, y ningún gobernador le cedió a ningún jesuita o religioso la capacidad de hacer un parlamento. Le decían alguna paja, pero no un parlamento. Bueno, muy bien. Bueno. Hoy un aplauso. Porque allá
hartos expertos distintos. A José, que sabe harto la reforma agraria, también Juan Guillermo Prado, que sabe, por periodista, sabe harto también. Entonces, pero ¿por qué no? Pues mi amigo, usted sabe